Bien, a la luz de la situación delictual que enfrenta nuestro país y el uso de armas de fuego, la verdad es que nos duele cada vez que damos la noticia, pero ya no nos sorprende tanto. La cantidad de niños asesinados por balas locas, en medio de asalto, o porque quedan definitivamente expuestos por la vida en la cual están insertos, barrios, casas, familias, expuestos a este tipo de ataques. Es terrible cuando tenemos que dar este tipo de noticias. De verdad que nos duele, nos sorprende y nos preocupa demasiado. Queremos hablar sobre este tema hoy día con Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos del Maipo, a propósito de cómo la delincuencia impacta también en la infancia de nuestros niños. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Cata, hola, muchachos. La verdad es que a mí me pasa como a ti, Cata, que de repente tengo el miedo de que esto se normalice y que no sea noticia cuando vemos nuevamente un niño que cae víctima de una bala loca, víctima de una disputa territorial o participando incluso en un delito. Entonces, yo creo que es súper significativo que podamos conversar de esto porque estos son los indicadores manadas, estos son los indicadores que muestran qué tan bien o qué tan mal va una sociedad. Marcelo. Y cuando empiezan a morir niños de la forma en que están muriendo, claramente estamos en una situación muy grave. Marcelo, a mí me llama la atención a propósito de participación que tú decías de niños en temas de delincuencia, la cantidad de niños que estamos viendo o menores de edad prácticamente día a día cometiendo hechos de violencia. Déjame preguntarte un poco cómo ven ustedes ahí en la Fundación las causas que están en el inicio justamente de las trayectorias delictuales de los menores de edad. O sea, lo primero que hay que decir es que si bien es cierto la participación juvenil en la delincuencia venía bajando de manera sostenida desde la implementación de la Ley Penal Adolescente, en los últimos años lo que hemos visto es cómo esta tendencia se ha ido revirtiendo. Y derechamente el año pasado aumentó un 32% la participación de niños en delitos. Y es más, lo más grave es que también aumentó un 32% la participación de niños en homicidios. Es decir, el número de imputados por homicidio ha pasado a ser un tercio más que lo que era el año pasado. Y eso lo que está dando cuenta es que hoy día hay un proceso, una estrategia de involucramiento delictivo que utiliza el crimen organizado para involucrar a niños y adolescentes en trayectorias delictivas, donde se puede ver la participación de ellos en bandas especializadas en delitos graves, como los portonazos, las encerronas. Carabineros cifraba en un 45% el aumento en los últimos 2 años en la participación de niños y jóvenes, y establecía que 1 de cada 3 miembros de las bandas delictivas eran niños. Entonces, no es trivial lo que está pasando. Aquí hubo un cambio significativo en donde se traspasó una frontera, que fue la frontera de la protección de la niñez, y donde el crimen organizado ha descubierto que una forma de obtener impunidad social y hacer ineficaz la persecución penal en los territorios es involucrando a niños en sus delitos. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, no solo tenemos el caso del reclutamiento de niños y de víctimas también de niños en el crimen organizado, ¿no? Sino que hemos visto también cómo esto termina afectando el bienestar emocional y psicológico de los menores de edad al momento de estudiar, y eso tiene efectos directos después en los resultados que vemos en la educación, ¿no? Hace poquito salía ese estudio de cómo los niños y menores de edad que viven en zonas en donde ha aumentado la criminalidad han bajado su rendimiento. Entonces esto ya es como una ficha de dominó, ¿no? En el sentido de que tenemos el flanco de seguridad, tenemos el flanco de criminalidad y tenemos el flanco de la educación, y cómo los termina afectando vivir en condiciones como esta. O sea, lo primero que hay que connotar es que las víctimas del delito hoy día, si bien es cierto, hay participación de niños y jóvenes que es mayoritaria dentro de las víctimas de delito, donde 6 de cada 10 han participado en una actividad criminal, de los que han muerto. 4 de cada 10 son víctimas totalmente aleatorias. O sea, son niños que iban por la calle y se ubicaron en la trayectoria de una bala loca o los pilló una disputa territorial, etcétera. Y esto ha ido increciendo en el tiempo. Nosotros el año 2022 tuvimos la cifra más alta de victimización de niños con 54 niños. El primer semestre del año 2023, que es la única cifra que se ha entregado, no se entregó la de todo el año, solo se entregó el primer semestre, y ya llevábamos 38 niños, es decir, la proyección va a superar los 70 niños.
Y ya en lo que va del 2024, la trayectoria que estamos teniendo va a hacer que esta cifra siga creciendo. O sea, aquí hay una victimización directa, pero también lo que tú dices, aquí hay una pérdida de los espacios protectores en la familia, en la comunidad, en la escuela, que afecta a todos los otros elementos, porque esos espacios son los necesarios para construir conductas prosociales en los niños. Si yo no tengo una escuela segura, si yo no tengo una familia segura, si yo no tengo un entorno seguro, los niños no socializan. Los niños no desarrollan ni regulan sus emociones adecuadamente. Marcelo, sí. Eso pasa por un tema territorial, derechamente. O sea, convertir un barrio en una cancha de fútbol, una plaza, en un estadio, no sé, lugares donde haya mayor recreación. O, derechamente, hacer y permitir, que yo también me lo pregunto, que algunos colegios puedan mantener a los niños por más tiempo dentro de sus instalaciones. No necesariamente en la sala de clase, pero sí también en sus canchas. ¿Por qué no? Los que pueden tener esa opción. Cata, efectivamente hay una serie de estrategias que uno desde lo preventivo puede manejar. O sea, que los niños pasen más tiempo en la escuela, que tengamos entornos más seguros. Pero esto no solamente es territorial. Cuando tú miras la acción del crimen organizado y observas tú la correlación que hay entre los homicidios y los territorios, te encuentras efectivamente que hay una concentración territorial. En el 22-23% del territorio ocurre el 70% de los homicidios. Pero esto ha ido creciendo. Y cuando tú te encuentras con que, por ejemplo, las drogas están entrando en las salas de clase, como la TUSI, es decir, que entran en formatos distintos de los que habían antes, que están llegando a través del delivery a que los niños empiecen a adquirir mucho más drogas sintéticas, por ejemplo, que tenían una baja proporción hace algunos años y que va creciendo de manera sostenida. Tenemos que empezar a preocuparnos porque se empiezan a democratizar los efectos de la violencia y los efectos del narcotráfico. Las fronteras se van a ir haciendo cada vez más difusas. Por lo tanto, la prevención real y efectiva se tiene que hacer al interior de las familias, se tiene que hacer dotando de herramientas a los padres y cuidadores para poder trabajar con los niños durante la primera infancia, cuando todavía pueden corregir desviaciones hacia conductas problemáticas por el vínculo que tienen con sus hijos. Se tiene que dar herramientas a los colegios para que logren espacios protegidos efectivamente, para que los cuidadores, que los profesores tengan herramientas, por ejemplo, para el reingreso educativo que sea de manera adecuada, donde tengan refuerzos técnicos, donde tengan acceso a salud mental. No es posible que hoy día tengamos una lista de espera en materia de salud mental de más de 14.000 niños. Y si consideramos a los niños de mejor niñez, hoy día tenemos las listas de espera en programas ambulatorios de 35.000 niños, 3 veces lo que teníamos el año 2021. Entonces, con factores de riesgo que crecen, piensa solamente que el año 2022 creció un 42% el abuso sexual infantil, que han crecido las denuncias por explotación sexual comercial infantil 2,6 veces en menos de 5 años. Entonces, estamos dibujando un panorama realmente complejo, donde finalmente la infancia, la niñez está en crisis y está pagando el costo de la delincuencia. Cuando el crimen organizado entra y empieza a correr esta frontera para capturar a los niños, lo que hace es que un papá, que una mamá, que un tío no colabore con la autoridad porque están secuestrados los niños en las bandas criminales y con eso logran la impunidad que ellos andan buscando. Por eso que no hay que obviar todo esto. Esto tiene que ver con el crimen organizado. Hace 5 años los patrones del crimen organizado cambiaron las rutas del narcotráfico y con ello las estrategias. En el contexto internacional, el involucramiento delictivo de niños y jóvenes es una estrategia que utiliza el narcotráfico para lograr impunidad territorial y no se están ganando la batalla porque están erosionando todos los espacios protectores de la niñez. Sí. Marcelo, esto sin duda puede estar relacionado con la tensión que se ha generado en las comunidades escolares y cómo ha afectado a los menores de edad, pero me parece que también va por una línea paralela, ¿no? Los casos que hemos visto de aumento de agresiones al interior de establecimientos educacionales, sobre todo pospandemia, y que no ha pasado solo en Chile, ha pasado en diversas partes del mundo, pero ya la semana pasada teníamos un capítulo nuevo con la viralización de este video donde un chico con discapacidad era agredido por sus compañeros, esto en
en Isla de Maipo. ¿Cómo se explica que este fenómeno ya se haya extendido tanto desde que se retornaron las clases presenciales y todavía lo vemos repetirse? Por varios elementos. Cuando estuvimos en pandemia, los niños tuvieron que relacionarse con otros a través de dispositivos digitales. La regulación de las emociones se da entre pares y se da en ambientes físicos. Es decir, en una sala de clases tú te relacionas con otros niños y aprendes a regular tus emociones. Tuvimos 2 años en que los niños no estuvieron regulando emociones con sus pares. Y precisamente cuando vuelven, que era algo de lo que veníamos nosotros anticipando y decíamos, alerta, tenemos que trabajar las habilidades socioemocionales para que los niños vuelvan reduciendo los niveles de violencia en las relaciones que naturalmente se regulan cuando tú estás en la presencialidad. Y lo que empezó a pasar es que empezaron a generarse conflictos y a la par, en el entorno, también empezó a haber una mayor validación de la violencia en distintos ámbitos. La violencia para exigir derechos, la violencia que ocupaba el narcotraficante para dominar el territorio, la violencia que expresaban los alumnos que estaban disconformes al llegar al colegio, etc. Y esta validación de la violencia va instalando un discurso que es muy complejo. Cuando a un niño no se le permite ir a clases porque hay un narcofuneral, cuando se les dice, ¿sabe qué? Quédense en su casa mejor, nosotros no vamos a poder protegerlos, la lectura que estoy haciendo es que se impone el que impone la fuerza. Y precisamente los niños captan esa señal y se empiezan a adherir a esos comportamientos violentos. Por eso que cuando nosotros vemos una situación como la que hemos visto, donde hay una vulneración gravísima contra un niño que tiene una discapacidad, etcétera, claramente lo que está detrás es una lectura de cómo la violencia, el ejercicio del poder a través de la violencia está naturalizado y está normalizado. Muy bien. Y eso hay que romperlo porque finalmente de eso se nutre organizaciones como las organizaciones delictivas. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos del Maipo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este tema además tan sensible. Gracias, como siempre, Muchas Marcelo. gracias a ustedes. Chao, chao. Abrazo, Muy bien, Marcelo. adiós. 4 minutos para la 1.